Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos. Les saluda su hermano en Cristo, Carlos William Reyes. Quiero invitarles para que me acompañen a estudiar todos los libros de la Biblia. Lo haremos versículo por versículo y estaremos comenzando con el libro de Proverbios. Y luego iremos pasando a otro libro hasta terminar con todos los libros de la Biblia. Aparte de eso, también vamos a estar estudiando temas de doctrina y también podríamos estudiar temas específicos que alguno de ustedes pueda ir solicitando. Podrían ser versículos que no comprendan, también podrían ser preguntas que tengan sobre algún tema en específico que sea bíblico, o pueden ser inquietudes bíblicas. Todo eso también podremos irlo estudiando y así vamos a ir conociendo cada día más de la Escritura. Demos inicio entonces al libro de Proverbios y en esta ocasión estudiaremos Proverbios capítulo 1 y versículo 1. Lo vamos a hacer en la versión Reina Valera 1960 porque es la más conocida. Verso número 1. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para poder estudiar este verso lo vamos a hacer dividido en dos partes. Una de ellas es la palabra proverbios. Vamos a conocer qué es un proverbio. Y luego de eso vamos a conocer quién es Salomón. Que aquí se nos menciona, que dice que los proverbios son de Salomón. Y que Salomón es hijo de David, rey de Israel. Vamos a ver primeramente qué son proverbios. Dice la Biblia que Salomón se destacó por los 3000 proverbios que compuso. Primera de Reyes capítulo 4 verso 32. La palabra hebrea que más se traduce proverbios literalmente quiere decir comparación o similitud. Cuando Dios declaró que Israel sería por proverbio a todos los pueblos, estaba diciendo que el nombre Israel sería sinónimo de desobediencia. Los proverbios se componen de manera que la verdad de Dios sea comprensible a todos los pueblos para que puedan vivir dentro de su voluntad. Entonces, un proverbio podríamos nosotros decir que podría ser comparación o similitud. Entonces, acá en el verso 1, cuando dice los proverbios, podríamos decir las comparaciones o podríamos decir las similitudes. Eso es para que vayamos comprendiendo lo que es un proverbio, ¿verdad? Así, de manera un poquito más práctica, podríamos entenderlo así: las comparaciones o las similitudes. Y esto es tomando como ejemplo a Israel, que a Israel se le dijo que él iba a ser proverbio a todos los pueblos, haciendo una como comparación o un sinónimo o una similitud hacia todos los pueblos, que sabemos que todos los pueblos algo que tienen en común es la desobediencia. Y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de todo el libro de Proverbios. Vamos a ir viendo cómo un proverbio, lo que está bien claramente destacado es que se hacen comparaciones o pueden ser similitudes con respecto a cualquier tema que se esté tocando en cualquier proverbio. Siempre vamos a ir viendo eso, comparaciones entre algo bueno o algo malo, o alguna acción que sea de una manera o que sea de otra manera, y vamos a ir viendo también similitudes, cómo se muestran similitudes entre una cosa o la otra, entre una acción o la otra, entre una palabra y la otra. Vamos a ir viendo eso es un proverbio. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo de todo el libro. Entonces, en este verso podríamos decir las comparaciones que hace Salomón o las similitudes que hace Salomón. O podríamos decir los proverbios de Salomón, ¿verdad? Ahora, teniendo claro qué son los proverbios, ahora vamos a ir a quién es Salomón. Salomón, rey de Israel, heredero de David, nacido de su unión con Betsabé. El profeta Natán le puso por nombre Jedidías, que significa amado del Señor. Segunda de Samuel capítulo 12 verso 25.
David había prometido a Betsabé que su hijo le sucedería en el trono, pero Adonías, que tenía precedencia por su edad, intentó coronarse rey antes de la muerte de su padre. En combinación con Joab y Abiatar, Betsabé fue alertada por Natán y ella avisó a David, el cual ordenó que se ungiera como rey a Salomón, y el acto tuvo lugar en Gijón, de donde trajeron luego a Salomón montado en una mula del rey, y con el apoyo de Natán, Benaía, el sacerdote, Sadoc y otros siervos de David, que clamaban: ¡Viva el rey! Cuando Adonías lo supo, fue y se refugió en el tabernáculo, aferrándose a los cuernos del altar. Vino Salomón y le perdonó la vida. Primera de Reyes, capítulo 1, verso del 1 al verso 5. Sin embargo, después que David murió, Adonías intentó que se le diera por mujer a Abisag, que era sunamita, la hermosa joven que calentaba con su cuerpo al viejo David y que era virgen. Salomón, al darse cuenta de eso, lo interpretó como que era un intento de asumir alguna autoridad real, y entonces ordenó la muerte de Adonías. También expulsó a Abiatar, el cual era uno de los que había estado junto con Adonías cuando quiso destronar a Salomón. Lo expulsó del oficio sacerdotal y lo exilió con sus posesiones en Anatot. Cuando Joab, otro que también había estado junto con Adonías, cuando quiso ser coronado el rey en lugar de Salomón, cuando supo que Salomón había expulsado a Abiatar, fue y se refugió también él en el tabernáculo, pero Salomón dio orden de matarlo. Simei, que había sido enemigo de David, recibió instrucciones de Salomón de no abandonar la ciudad de Jerusalén, pero no cumplió con ellas y también fue condenado a muerte por el rey. Primera de Reyes, capítulo 2, verso 1 al verso 5. Salomón tuvo una visión, según la cual Dios le dijo que pidiera lo que quisiera. El joven rey pidió corazón entendido para juzgar a su pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Eso le dijo. Yo quiero que me deje eso, le dijo el Señor. A Dios le gustó que no pidiera muchos días, ni riquezas, ni la vida de sus enemigos, por lo cual le prometió que le daría la sabiduría solicitada y le añadiría también riquezas y gloria. La sabiduría de Salomón se hizo muy conocida. Famosa la historia de su juicio cuando dos mujeres se presentaron ante él disputando sobre dos niños, uno de los cuales había muerto, y cada una decía ser la madre del que vivía. El rey ordenó que se cortara en dos al niño vivo. Cuando una de las mujeres dijo que no, que prefería que la otra se lo llevara, Salomón reconoció que esa era la verdadera madre y le entregó el muchacho. Primera de Reyes, capítulo 3, verso 1 al verso 5. El rey se interesó por muchas disciplinas, compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Primera de Reyes, capítulo 4, verso 32 al capítulo 5. Salomón quedó confirmado en su reino, que abarcaba desde el Éufrates hasta la frontera con Egipto,
pero excluía Filistea y Fenicia. El dominio sobre Siria y la Transjordania significaba el control de las principales rutas comerciales de la región. La Vía Maris, que pasaba por tierra de los filisteos, y el camino real por Transjordania, lo cual le traía indiscutibles ventajas económicas. Muchos reyes quedaron como vasallos de Israel y le traían cada año sus presentes: alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Primera de Reyes capítulo 10, verso 25. Hizo alianza con los fenicios, cuyo rey Hiram había sido amigo de David, y también con los egipcios, casándose con una hija del faraón, de manera que tenía prácticamente el control del comercio entre los países del norte de Israel y los que quedaban en el este y al sur, y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos, y así los adquiría por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. Primera de Reyes capítulo 10, verso 28. La alianza con Hiram le permitió comenzar empresas de navegación. Su flota navegaba hacia el Océano Índico una vez cada 3 años y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Primera de Reyes capítulo 10, verso 22 y Segunda de Crónicas capítulo 9, verso 21. Atraída por la fama de Salomón y quizás porque las expediciones marítimas del rey afectaban al comercio de su país, vino la reina de Saba a visitarle con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Primera de Reyes capítulo 10, verso 1 al verso 5. Ha sido muy firme la leyenda de que esta reina tuvo un hijo con el rey Salomón, la reina de Saba. Salomón tomó mujeres, entre ellos moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, eteas, además de su matrimonio con la hija de Faraón, que posiblemente fuera Sinaún de la 21 dinastía. Esta alianza con Egipto duró hasta la ascensión de Sisac al trono de ese país. Aunque Salomón trató de evitar guerras con sus vecinos, hubo rebeliones durante su reinado, especialmente las encabezadas por Hadad, edomita de sangre real, en el sur. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 14. Y Rezón, personaje proveniente de Sobá, que se hizo capitán de una compañía y se convirtió en adversario de Israel en el norte, asentándose en Siria. Primera de Reyes capítulo 11, verso 23. Salomón reforzó la administración del reino que había comenzado su padre David y levantó fortificaciones por todo Israel. La división del territorio en distritos seguía más o menos las líneas correspondientes a las jurisdicciones de las diferentes tribus. Cada distrito tenía que proveer durante un mes para las necesidades de la corte del rey. La tribu de Judá gozaba de una posición especial, no teniendo las mismas cargas que las demás tribus, lo cual tendría su impacto en los problemas que luego vinieron en tiempos de Roboam. Es posible también que los celos de las demás tribus se levantaran a causa de la imposición de Jerusalén como centro único de adoración, pues había en las tribus del norte muchos otros lugares considerados sagrados, como Siquem, Betel, Dan y Penuel.
El disgusto de esas tribus fue capitalizado por Jeroboam, que era un siervo de Salomón con la responsabilidad de cargas impuestas a ellas. Salomón, a pesar de su inmensa sabiduría, permitió que sus muchas mujeres, 700 mujeres reinas y 300 concubinas, Primera de Reyes capítulo 11 verso 3, inclinaran su corazón a la idolatría. Siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Primera de Reyes capítulo 11 versos 5. Esto es presentado como la verdadera causa por la cual más tarde, bajo el reinado de Roboam, su hijo, el reino se dividió. Primera de Reyes capítulo 11 verso 11. Ya en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús menciona la visita de la reina del sur y dice que ésta condenará a los judíos, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, mientras que él, o sea, el Señor Jesús, que es mayor que Salomón, no recibía atención alguna. Mateo capítulo 12, verso 42. Dijo también que los creyentes no debían afanarse por el vestido, sino considerar los lirios del campo, puesto que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, ¿no hará mucho más a vosotros? Mateo capítulo 6, verso 28. El Salomón del cual hemos leído en el verso número 1, del cual dice que son los proverbios de Salomón. Ese Salomón es este Salomón del cual acabamos de estar hablando. Ese Salomón que en su momento, cuando Dios le preguntó y le dijo, pídeme lo que tú quieras y yo te lo voy a dar, y que él le pidió sabiduría y entendimiento para poder juzgar a su pueblo, a tu pueblo, le dijo al Señor, y el cual el Señor se agradó, le dio eso y también le dio riqueza, le dio mucho más de lo que él estaba pidiendo, y que tuvo mucha sabiduría, tuvo mucha riqueza, tuvo mucho poder, pero que también se apartó del Señor. Pero ese hombre es el que está mencionado aquí en este verso número 1. El título en la Biblia hebrea es Los Proverbios de Salomón. Como también en la Septuaginta griega, Proverbios une los 513 proverbios más importantes de los más de 3000 ponderados por Salomón. Primera de Reyes capítulo 4 verso 32, Eclesiastés capítulo 12 verso 9, junto con algunos proverbios de otros en quienes influyó Salomón con mucha probabilidad. La palabra proverbio quiere decir ser como. Eso quiere decir ser como. De esta manera, Proverbios es un libro de comparaciones entre imágenes comunes, concretas y las verdades más profundas de la vida. Proverbios son afirmaciones o ilustraciones que son sencillas y morales, que enfatizan y enseñan realidades fundamentales acerca de la vida. Salomón buscó la sabiduría de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versos del 8 al 12. Y ofreció dichos eficaces, diseñados para hacer que los hombres contemplen el temor de Dios, que vivan por su sabiduría,
Proverbios capítulo 1, verso 7 y Proverbios capítulo 9, verso 10. La suma de estas sabidurías es personificada en el Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 1, verso 30. La frase Proverbios de Salomón es más un título que una afirmación absoluta de quien es el autor. Mientras que el rey Salomón, quien gobernó Israel de los años 971 al año 1931 a.C. y se le otorgó gran sabiduría por Dios. Primera de Reyes capítulo 4 versos del 29 al verso 34. Es el autor de la sesión de muchos capítulos del libro de Proverbios. Es muy probable que él sea el único compilador de las palabras de los sabios. En los Proverbios 22, capítulo 22, verso 17 al verso 29, Proverbios 23, verso 1 al verso 35, Proverbios 24, verso 1 al verso 34, los cuales son de una fecha incierta antes del reinado de Salomón. La colección en los capítulos del libro de Proverbios, capítulo 25, verso 1 al verso 28, capítulo 26, verso 1 al verso 28, capítulo 27, verso 1 al verso 27, capítulo 28, verso 1 al verso 28 y capítulo 29, verso 1 al verso 27 fue originalmente compuesta por Salomón. Proverbios capítulo 25, verso 1, pero copiada e incluida más tarde por el rey Ezequías de Judá, alrededor de los años 715 hasta el año 686 a.C. El capítulo del Proverbio 30, versos 1 al 33, refleja las palabras de Agur, y el capítulo 31, del verso 1 al 31, las palabras de Lemuel, quien quizá fue Salomón. Proverbios no fue confeccionado en su forma final sino hasta los días de Ezequías o después. Salomón escribió sus proverbios antes que su corazón se volviera de Dios. Primera de Reyes capítulo 11 versos del 1 al 11. Debido a que el libro revela una perspectiva piadosa y está dirigido a los simples y jóvenes que necesitan aprender el temor de Dios. Salomón también escribió los Salmos 72, versos 1 al 20 y Salmos 127, versos 1 al 5, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. El libro de los Proverbios refleja un contexto triple: literatura de sabiduría general, número 1, principios de la vida dentro de la corte real, número 2, instrucción ofrecida en la relación tierna de un padre y madre con sus hijos, número 3. Todo esto diseñado para producir meditación en Dios, debido a que Proverbios es literatura de sabiduría. Por naturaleza, algunas veces es difícil de entender. Proverbios capítulo 1, verso 6. La literatura de sabiduría es parte del todo de la verdad del Antiguo Testamento. El sacerdote dio la ley, el profeta dio una palabra del Señor y el sabio daba su consejo sabio. Jeremías capítulo 18, verso 18. Ezequiel capítulo 7, verso 26. En Proverbios, Salomón el sabio da principios para los asuntos difíciles de la vida. Proverbios capítulo 1, verso 6. Los cuales no están directamente cubiertos por la ley o los profetas. Aunque es práctico, Proverbios no es superficial o externo, porque contiene elementos éticos que recalcan la vida de rectitud que
fluye a partir de una relación correcta con Dios. En el Proverbio capítulo 4, del verso 1 al 4, Salomón relacionó 3 generaciones al encomendar a su hijo Roboam lo que él aprendió a los pies de David y Betsabé. Proverbios es tanto un patrón para impartir tiernamente la verdad de generación a generación, como un vasto recurso para el contenido de la verdad a ser impartida. Proverbios contiene los principios y aplicaciones de las escrituras que los personajes piadosos de la Biblia ilustraron en la vida de cada uno de ellos. Salomón llegó al trono con gran promesa, privilegio y oportunidad. Dios le había concedido su petición de entendimiento. Primera de Reyes, capítulo 3, verso 9 al verso 12. Primera de Crónicas, capítulo 1, verso 10 al verso 11. Y su sabiduría sobrepasaba a todos los demás. Primera de Reyes, capítulo 4, verso 29 al verso 31. No obstante, la impactante realidad es que fracasó al no vivir la verdad que él conocía y aún enseñó a su hijo Roboam. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 1. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 4. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 6 al 11, quien subsecuentemente rechazó la enseñanza de su padre. Primera de Reyes, capítulo 12, verso 6 al verso 11. Proverbios contiene una mina de oro de teología bíblica, reflejando temas de las escrituras traídos al nivel de justicia práctica. Proverbios capítulo 1, verso 3. Al dirigirse a las alternativas éticas del hombre, llamando a cuestionar cómo piensa, vive y administra su vida diaria a la luz de la verdad divina, más aún Proverbios llama al hombre a vivir como el Creador quiso que viviera cuando hizo al hombre. Salmos capítulo 90, verso 1 y verso 2. Salmos capítulo 90, verso 12. La promesa continua de Proverbios es generalmente los sabios, los justos que obedecen a Dios, viven más. Proverbios capítulo 9, verso 11. Prosperan. Proverbios capítulo 2, verso 20 al verso 22. Experimentan gozo. Proverbios capítulo 3, verso 3 al verso 18. Y la bondad de Dios temporalmente. Proverbios capítulo 12, verso 21. Mientras que los necios sufren vergüenza. Proverbios capítulo 3, verso 35. Y muerte. Proverbios capítulo 10, verso 21. Por otro lado, debe recordarse que este principio general es equilibrado por la realidad de que los impíos algunas veces prosperan. Salmos 73, verso 3. Salmos 73, verso 12. Aunque solo temporalmente. Salmos 73, verso 17 al verso 19. Job ilustra que hay ocasiones en las que los piadosos sabios enfrentan el desastre y el sufrimiento. El libro de Proverbios nos presenta muchos temas, les menciono algunos. La relación del hombre con Dios, su confianza, su humildad, su temor de Dios, su justicia, su pecado, su obediencia, enfrentando recompensas, enfrentando pruebas, enfrentando bendición, enfrentando muerte, la relación del hombre consigo mismo, su identidad, su sabiduría, su insensatez, su conversación, su dominio propio, su bondad, su riqueza, su orgullo, su enojo, su pereza, la relación del hombre con otros, su amor, sus amigos, sus enemigos, su veracidad, su chisme, como un padre, como una madre, como hijos, al educar hijos, al disciplinar hijos. Los dos temas principales que se encuentran entrelazados y empalmados el uno con el otro a lo largo de Proverbios son la sabiduría y la necedad o insensatez. La sabiduría,
la cual incluye conocimiento, entendimiento, instrucción, discreción y obediencia, está edificada sobre el temor del Señor y la palabra de Dios. La necedad es todo lo opuesto a la sabiduría. Y así, hermanos y amigos, hemos llegado al final del estudio del verso número 1, y en la siguiente ocasión estaremos estudiando los versos del 1 al verso 4, 1, 2, 3 y 4, ya que estos versos están relacionados. En el próximo video estaremos llevando ese estudio. Espero haya sido de bendición este video, este estudio que hemos realizado, y también espero que podamos estar juntos en el siguiente video. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.